Hola tejedoras y tejedores, bienvenidos a mi canal, su canal Tejiendo Sin Fronteras. En esta oportunidad vamos a aprender a tejer este gorro con orejas multicolores tallados, para lo cual los materiales que vamos a estar utilizando son piqueta o tijera, aguja lanera y por supuesto hilado de grosor mediano. En mi caso voy a estar utilizando esta combinación de 6 colores, en donde mi color base va a ser el color blanco. Básicamente esta prenda se ha elaborado con el propósito de aprovechar los restos o puchos de hilado que nos hayan quedado de anteriores labores. A su vez, el gorrito tiene un peso de 35 gramos. Les paso el dato para que ustedes vayan sacando sus cálculos. Bueno, sin más preámbulos, vámonos a la práctica y manos a la obra. Vamos a seleccionar 110 agujas, es decir, 55 agujas del lado izquierdo de la máquina y 55 agujas del lado derecho de la máquina. A ello le voy a agregar más una aguja a ambos lados para la costura. Tomamos el hilado de color base y enmallamos las agujas de esta manera. Ubicamos el hilado en el alimentador principal, regulamos la tensión. En mi caso voy a estar utilizando para la pretina la tensión 5.1 y para el cuerpo del tejido la tensión 7.1. Ponemos el contador en 0 y tejemos una carrera de manera cuidadosa. Colgamos el peine en el tejido . De esta manera ubicamos la pesa en la parte central. Ya tenemos tejido una carrera, a ello le vamos a aumentar 9 carreras más. Tejidas las 10 carreras, ahora vamos a proceder a tejer las orejitas del gorro, para lo cual les pido que presten especial atención. No es algo complicado, pero sí tiene algo de detalle. Entonces, vamos a poner en posición E las agujas que corresponden al lado izquierdo del tejido. Más 16 agujas. 3, 6, 9, 12, 15 y 16 agujas. Bajamos las pesas porque vamos a realizar un tejido parcial. Activamos levas y tejemos una carrera. Ahora vamos a poner en posición E una aguja que corresponde a la costura, más 9
agujas que corresponden a la parte posterior del gorro. Para generar peso nos vamos a estar ayudando de las garritas. Ahora vamos a ir poniendo en posición E una aguja, la que esté próxima al carro, cada una carrera. Esto hasta tener 4 agujas en trabajo. Ahora vamos a realizar lo contrario. Vamos a ir hundiendo una aguja del lado contrario del carro hasta tener 29 agujas en trabajo. Ya tenemos las 29 agujas en trabajo. Lo vamos a contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29 agujas. Ahora lo que vamos a hacer es poner en trabajo las agujas del lado izquierdo del tejido menos 10 agujas. 3, 6, 9, 10. Esas 3 más. Y tejemos una carrera. Ahora ponemos en posición E las agujas del lado derecho del tejido más 16 agujas. 3, 6, 9, 12, 15 y 16 agujas. Ahora tan solo quedan 30 agujas en trabajo. Las mismas corresponden a la otra orejita del gorro. Vamos a realizar tal cual el mismo procedimiento que hemos realizado para la elaboración de la otra orejita. Entonces ponemos en posición en la aguja del lado del carro y así vamos a ir tejiendo esta orejita. Aquí nos vemos cuando haya concluido la orejita. Ya tenemos tejida la segunda orejita del gorro, tal como lo pueden ver. Ahora vamos a proceder a hundir las agujas restantes del lado izquierdo, es decir, vamos a ponerlo en trabajo. Y tejemos una carrera. Como ustedes han ido observando, hemos ido transportando el carro de tejido de derecha a izquierda. Entonces tenemos una carrera. Ahora vamos a completar tejiendo 9 carreras más para luego realizar el doblez de la pretina o del zip. Desactivamos levas y tejemos las 9 carreras.
Así es como va a ir quedando el gorrito. Nos vemos cuando haya concluido el doblez. Realizado el doblez, así es como va quedando nuestro tejido. Ahora vamos a sacar las agujas hacia adelante para mayor seguridad y para que nuestro carro de tejido pase con mayor facilidad. Entonces ponemos el contador en 0. Volvemos a regular nuestra tensión y lo vamos a poner en 7.1. Sacamos el hilado de color base y lo ponemos en la perilla de sujeción. Tomamos nuestro segundo color que va a conformar el tejido, pero antes lo vamos a enmallar en 6 agujas. Esto lo realizo para evitar las hilachas. Colocado el hilado en el alimentador, vamos a proceder a tejer 10 carreras. Tenemos las 10 carreras. Ahora tomamos nuestra piqueta y vamos a realizar un corte, y aquí ya no vamos a volver a usar este color de hilado. Tomamos el color base y lo ponemos en el alimentador principal, y con esta vamos a tejer 6 carreras, pero antes nuevamente lo voy a enmallar este hilado para que no quede hilachas en los laterales del tejido. Listo. Ahora sí procedemos a tejer 6 carreras. Ahora lo que vamos a proceder a realizar es el doblez del tejido de tan solo las 6 carreras que tejimos con el color base. Entonces tomamos la malla del tejido y lo sobreponemos de esta manera en las agujas. Realizado el doblez, vamos a proceder a sacar las agujas hacia adelante. Retiramos el hilado de color base del alimentador
y los sujetamos en la perilla lateral de la máquina. Tomamos el tercer color que conformará nuestro tejido lo ubicamos en el alimentador principal y repetimos la misma secuencia que realizamos anteriormente, es decir, tejemos 10 carreras de otro color más 6 carreras de color base, a la cual les realizaremos un doblez para darle un efecto 3D, un efecto especial a nuestro gorrito. Entonces, aquí nos vemos una vez haya empleado los 4 colores restantes. Bien, ya tenemos completada la secuencia de combinación de colores. Así es como debe ir quedando el gorrito, en donde tenemos 10, 20, 30, 40, 50 carreras. En la última combinación de color no vamos a realizar el doblez de 6 carreras, porque ya estamos muy cerca de finalizar el tejido. Entonces, vamos a tejer con el color base seis carreras. Ahora nos vamos a ayudar con el transportador y vamos a transportar los puntos en uno por uno. Esto para que no tenga una forma abultada en la parte superior. Listo, nos ayudamos con la regleta de uno por uno y lo ponemos las agujas que están sin puntos fuera de trabajo. Ahora vamos a proceder a tejer 6 carreras más. Subimos la tensión en 10 y tejemos una carrera. Sacamos el hilado del alimentador y con la ayuda de una aguja lanera vamos a ir bajando los puntos. Vamos a medir el hilado 3 veces el tamaño del tejido, esto para realizar lo que es la costura del gorrito. Insertamos el hilado en la aguja y vamos bajando los puntos de esta manera.
Bien, así es como vamos finalizando nuestro tejido. Vamos a asegurar muy bien la parte superior del tejido, acomodando siempre a que los puntos no vayan aglomerados en una sola parte. Para tejer el cordón de la orejita, vamos a seleccionar en la máquina 3 agujas y con la ayuda del transportador vamos a subir el tejido del lado del revés. Ahora tomamos el hilado y lo ponemos en el alimentador. Vamos a regular la tensión en 5-1 tal como lo hice el zip o la pretina. Ponemos el contador en 0, apretamos el botón part derecho y tejemos 60 carreras. El cordoncito va a tener una forma circular o tubular, porque cada que llevemos el carro de derecha a izquierda va a tejer la máquina, pero cuando retornemos de izquierda a derecha no va a tejer la máquina, tal como se observa. Entonces esto le va a dar un efecto de tejido circular. Entonces tejemos las 60 carreras. Ahora vamos a sobreponer los puntos laterales en la aguja central. Tejemos con la aguja de forma manual y cortamos el hilado. Cortamos el hilado y las hilachas que queden nos encargamos de hacerlos desaparecer, y así es como queda nuestro cordoncito. Lo mismo vamos a realizar para el otro cordoncito. Bien, vamos a realizar la costura del gorro. Vamos a agregar los pomponcitos en ambos cordoncitos y como también en la parte superior, y les muestro el resultado final. Tal como indiqué, aquí les presento nuestro proyecto gorro con orejas multicolores concluido. Como ustedes han ido observando, su elaboración es práctica y sencilla. Además, requiere el uso de poco material. Por lo que si les ha gustado el resultado, no duden en compartir el contenido, comentar si tienen alguna duda o inquietud, darle like al video y por supuesto suscribirse al canal para que así YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Sin más, yo me despido. Conmigo nos encontramos en un próximo video. Bye bye.